Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo soy Leo, mi papi Esteban. Venimos otra vez con un nuevo estudio para celebrar, para aprender, en estudiar, meditar la palabra de Dios en este precioso sábado. Cuando nosotros decimos Shabbat Shalom, para los que son nuevitos, o para los que están con nosotros por un largo tiempo, para hacerles recordar, Shabbat quiere decir el día sábado, el día que Dios separó y lo santificó, sabático en español, el día de él. Shalom quiere decir paz. Entonces, cuando nosotros decimos Shabbat Shalom, estamos declarando que la paz del día que Dios separó, santificó, esté con ustedes. Y toda la totalidad de lo que significa este día que esté con ustedes. Eso para empezar nomás, pero queríamos dar la bienvenida a todos los que están escuchando y los que van a escuchar en este fin de semana. Y queremos, como siempre, empezar nuestro estudio a través de la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh. Entonces, para empezar nuestro estudio, le quiero dar la oportunidad a mi padre de decir algunas palabras y empezar en una oración para empezar nuestro estudio. Bienvenido una vez más para meditar en su palabra y sobre todo recordar este día, que si para Dios es importante, tiene que ser más importante para nosotros. Es el día de Él. Por eso nosotros traemos un mensaje en este día, no en otro día. Así que los invito a que pongan una vez más atención a la palabra del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo único que Él quiere que seamos obedientes a Él. Es la base de acercarnos a Él, ser obedientes a Él. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor en oración que bendigas este día, bendiga su palabra y que el Espíritu Santo tome este mensaje y lo lleve a muchas familias, muchas personas, muchos hogares, que es importante que entiendan, escuchen la verdad y la acepten, porque la venida del Señor está cerca y Él no quiere que nadie se pierda. Y para que nadie se pierda, debemos obedecer a sus mandamientos, a sus preceptos. Así que los invito a que oremos al Señor en este momento. Padre, te alabamos, Señor, en este día y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra. Gracias, Padre, por la salvación de tu Hijo Yeshua. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas este día, bendigas tu palabra y que esta palabra sea llena del Espíritu Santo para que Él se encargue de tomarla y llevarla a muchos hogares, muchas familias, muchas personas que necesitan escuchar la verdad. Gracias, Padre, por la semana que nos diste, por tu protección, por tu guía, por tu asistencia. Y te pedimos, Padre, que tú nos bendiga en esta semana que comienza, dándonos, Señor, bendiciones y protección. En un mundo que no hay protección, el único que protege a sus hijos eres tú, Señor. Gracias una vez más por tu palabra y ayúdanos, Señor, a tener sabiduría en tu palabra para compartirla con muchas personas, para que ellos también entiendan la verdad, acepten la verdad y acepten y hagan tus mandamientos. Gracias, Padre, una vez más, y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Para empezar, queremos hacerle un recuerdo que cuando vean este video pongan el dedito para arriba, pone la campana
también para que puedan reconocer cuando tenemos un video nuevo, lo pueden escuchar. También cuando pones el dedito para arriba en el YouTube, es decir, a YouTube que este, eh, digamos, enseñanza, esta explicación es positivo, es bueno para escuchar y el canal se comite, digamos, a repartir este mensaje a gente que tiene un interés en el mismo tema. Y entonces este mensaje va a varios lugares alrededor del mundo. Y eso es lo que es nuestra meta, que estos mensajes lleguen a los fines del mundo, porque son palabras de Dios y eso es lo que este mundo necesita, es la verdad, interpretación de la palabra de Dios. También vas a escuchar algunas palabras en hebreas que nosotros usamos para que todos los que son nuevitos vas a poder entender de lo que nosotros estamos refiriendo y también los que están con nosotros por un tiempo, eh, es bueno para recordar, ¿no? Para no olvidar. Eh, Yeshua se hizo, cuando terminó mi padre su oración, mencionó que en el nombre de Yeshua sea todo, la suplicación de la oración sea en efectividad. Yeshua es el nombre hebreo que el ángel Gabriel le dio a Miriam, que quiere decir salvación. Es el nombre del Mesías, lo conociste tú como Jesús. Yeshua quiere decir salvación, porque Él va a venir a salvar a su gente. Y entonces nosotros usamos el verdadero nombre de Él. Si tenemos que traducir ese nombre al inglés o al español, Yeshua, el correcto traducción es Josué o Joshua. Entonces eso es la verdadera interpretación. Jesús fue un nombre inventado, pero eso es para otro día de otra clase. Pero para que ustedes sepan la verdad. Y la verdad te hará libre. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que los nombres no tienen traducción. Si tú has venido de otro lado y te llamas Juan, estás aquí y sigue llamándote Juan, porque ese nombre es el tuyo. ¿Por qué el mundo o las religiones han traducido el nombre Yeshua a Jesús? Si tú investigas y ves, vas a ver el abecedario hebreo y no vas a encontrar nunca la letra J para que sea Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, tenés que pensar desde la base que los nombres no se traducen. Sigue siendo el mismo estés donde estés. ¿Por qué a Yeshua le han cambiado el nombre? Si llamas a una persona con otro nombre, no te va a escuchar. Si vos quieres que Yeshua te escuche, tienes que llamarlo por su nombre. Por eso nosotros usamos el verdadero nombre en hebreo, que es Yeshua, conocido como Jesús, que no existe esa palabra en el hebreo. En nombre de Él, correctamente, abre las puertas y abre tu corazón y abre tu mente en entender las escrituras como son escritas. Empiezas a abrir esa puerta hebrea, judía, Israel, todos quiere decir lo mismo, para entender las escrituras que son escritos por judíos, por hebreos, por israelitas. Entonces empiezas a entrar a esa puerta y ahí comienzas tu jornada en recibir y entender el judaísmo centrado en Yeshua. Amén. Es importante
porque ahí empiezas tu jornada. Eso es la base. Seguimos, vamos a escuchar la palabra Ruach HaKodesh, como dije anteriormente. Es el nombre hebreo del Espíritu Santo. Cuando decimos esas palabras vas a entender de lo que estamos refiriéndonos. También vas a escuchar la palabra Torah. Torah es, en la interpretación correcta, es las enseñanzas y las instrucciones de Dios para ti, Amén. ¿no? Torah la conociste como otra mala interpretación, que es la ley o la ley de Moisés, ¿no? Entonces, para que sepas de lo que estamos hablando, la ley de Moisés, que es la Torah, que es la voluntad del Padre, consiste en los primeros 5 libros de tu Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. En su totalidad, todo eso es la ley de Moisés, la Torah, o la voluntad del Padre, el aliento del Padre, el deseo del Padre, la palabra de Dios. Eso todo quiere decir lo mismo. Entonces, son algunas de las palabras que nosotros usamos para que ustedes sepan. Bien, entremos en nuestro estudio. Nuestro estudio en el día de hoy, el título es Una nación santa. ¿Qué consiste en ser una nación santa? Una nación santa Es una nación separada. es una nación separada, como estás diciendo. Pero también, ¿qué consiste de una nación? Una gente separada, una gente llamado por el nombre de Dios. ¿Qué consiste una gente? Familia, hijos, hijas. Son todos términos que son igual para describir, son términos diferentes, pero describen lo mismo. Cuando vos lees en la Biblia tuya una nación santa, una gente escogida, hijos y hijas llamados por el nombre de Dios, todo eso está refiriendo a la misma cosa, para que ustedes sepan de lo que se está refiriendo. Y entonces eso es una base de lo que queremos hoy día explicar qué consiste o de dónde viene la raíz o digamos la plataforma, la fundación, cómo se cree una nación santa, un pueblo escogido, un tesoro de él, hijos y hijas llamados por el nombre de él. Entonces, hablando sobre ese tema, empecemos. Nosotros, como todo el tiempo decimos, no tenemos nuestra idea, no son nuestros pensamientos. Simplemente te enseñamos, mira lo que dice la palabra de Dios. Y vos de ahí tienes que hacer una determinación. ¿Vas a seguir la palabra de Dios? ¿O vas a seguir lo que se escucha en otras redes sociales? ¿O vas a seguir lo que se escucha en otras religiones, en otras denominaciones? Nosotros te enseñamos lo que dice la palabra de Dios y lo que leemos a través de la palabra de Dios y usamos la palabra de Dios para definir la palabra de Dios. Lo que ella dice y usamos la palabra para describir lo que dice la palabra. Es bien simple, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que nosotros no somos nuestro pensamiento. Simplemente mira lo que dice y a través de la escritura mira cómo se define estas cosas. Y eso crea una unión. Cree un cuerpo, porque ahora tenemos todos el mismo pensamiento de lo que quiere decir, ¿no? No hay división. Y lo bueno del Señor, que Él, cuando te dice que hagas algo, te dice cómo. No te deja en el aire para que tú pienses cómo. Porque si Él fuera así, todos
no tenemos el mismo pensamiento, aunque sean buenos, pero son diferentes. Entonces no hay unión. Entonces, para que haya unión, Él te dice, quiero que hagas esto y cómo lo vas a hacer. Entonces te da la pregunta, te hace la pregunta y te da la respuesta cómo la tienes que hacer para que haya unión. Vamos a empezar en Éxodo capítulo 19, el versículo 1 al 16. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió a Dios y Jehová, Yeshua, lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Cuando dice a la casa de Jacob, está diciendo a la casa de Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Así que tiene que darte cuenta cómo funciona. Dice, a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído, escuche bien lo que dice, y dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá es algo muy clave en cómo se describe en ser una nación escogida, ser sacerdotes escogidos. Hay que recordar de lo que tú lees, tienes que conectar todos los puntos. ¿Te diste cuenta de lo que él leyó recién en el versículo 1? Versículo 5, 5. que dice ahí, si vos escuchas Mi mi voz cercamente. Ya. Cuando vos estás escuchando la voz de Dios cercamente, quiere decir que vos estás cerca a Él. No estás caminando en una distancia, ¿no? Y la manera para estar cerca a escuchar la voz es estar al lado de la persona, al lado de Él, porque estás escuchando cercamente la voz de Dios. So acá es la voz de Dios, que es la palabra de Él, y está conectado cercamente, ¿no? ¿Y qué es el aliento de Él? ¿Qué es la voz de Él? ¿Qué es la palabra de Él? Todo es describir la misma cosa usando diferentes palabras. ¿Cómo obtener esa certeza? ¿Cómo estar escuchando? ¿Cómo estar siguiendo la palabra de Dios? Te lo dice, como lo dijo mi padre, no te deja en el aire para que vos o yo tengamos un diferente pensamiento. Dice así, es el que guarda mi pacto. ¿Qué quiere decir guardar mi pacto? Guardar mi pacto, ¿ok? Es obedecer a Él. Guardar el pacto es otra palabra para describir la Torah, la ley, como la conociste, de Moisés, los mandamientos del Padre. Eso es, si hacemos eso, lo que Él dice, guardar, seguir, ¿no? Hacer, estar al lado de mí, escuchando mi voz. Si haces eso, ahora te transformas en una nación escogida, un tesoro de Él, una nación santa. Un pueblo mío. ¿Se da cuenta cómo
va funcionando las cosas. No es separación. Él quiere estar cerca tuyo y Él quiere que tú estés cerca de Él. Cuando Él dice, seguí mis pasos, tiene que ser al lado de Él, hacer lo que Él dijo, hacer todo lo que Él te mandó. Dices, para hacer un tesoro de Él, tienes que hacer lo que Él te dice. Es punto, es fácil, es fácil. Lo que es bueno es en este pasaje que te dice, si vos haces esta cosa, Dios está hablando y te está diciendo, para mí vos vas a hacer, para mí. Otra vez, una amistad, una conexión, estar en Él, porque para mí vos vas a hacer. Te conviertes en un pueblo santo, una persona santa, una persona que amas realmente a Dios. Esto es bien clave, hermano, porque acá está diciendo, para mí vos vas a ser un reino de qué? Sacerdotes, ¿no? Que los sacerdotes eran qué? El tribu de Levíticos, ¿no? Los levíticos. Si vos estudias los tribus de Israel, cuando llegaron a posesar la nueva tierra, Jerusalén, Israel, la tierra prometida, cada tribu tuvo una sección que Dios le dio para habitar, para vivir, menos los levíticos. Los levíticos, ok, esto es muy importante, le dio un trabajo especial, que se encarguen del templo. ¿Y qué había en el templo? La presencia de Dios y la Torá. En otras palabras, los levíticos tenían el trabajo para entender, recibir y explicar la ley de Moisés, la Torá, a toda la población. Entonces, ¿no? Ese era el trabajo de ellos, exclusivamente. Es estudiar la Torá y explicar la Torá. Eso es la fundación de los levíticos, los sacerdotes. Te das cuenta que en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de tu Biblia, al fin del capítulo, creo que es el capítulo 22, dice la palabra que los que siguen a Dios son los que hacen qué? Son gente que le dice Dios en esta manera. Son gente que son mis nación escogida, que son los que son interpretaciones de la Torá, son sacerdotes santo a mí. En otras palabras, al fin de la historia de este mundo, todos, no solamente los levíticos, eso fue la fundación, todos que siguen, todas las naciones, lenguas, tribus, que hay conversión al judaísmo centrado en Yeshua, son esos que se transforman en sacerdotes santos para él. En otras palabras, el objeto de Dios es que todo el mundo sean como los levíticos. Interpretar y enseñar y andar en la ley de Moisés, que es la Torá de Dios, que es la voluntad de él. Amén. ¿Ves cómo se empieza en una fundación, pero se explota como un volcán? Que el deseo de Dios, que es todo el mundo que sigue a él, seamos sacerdotes. Se convierte en sacerdote y Levíticos, especial para enseñar y explicar
la palabra de Dios. Así se termina. Y en verdad, así comenzamos la eternidad, ¿no? Eso es en Apocalipsis, creo que es el capítulo 22, que todo el mundo se transforma en el trabajo de los levíticos, ¿no? Eso es lo que significa ser una nueva persona, una nueva criatura. No lo que tú pienses que es, sino lo que Él te dice que tiene que ser. Debes convertirte en una nueva persona. Si eres gentil, tienes que transformarte en judío para poder estar en su rebaño y Él sea tu pastor. Vamos a seguir en otro texto para ver si hay algo diferente en lo que quiere decir ser una nación escogida, un tesoro del Padre, hijos y hijas de Dios. Vamos ahora a ver en Deuteronomio capítulo 7 del versículo 1 al 11, ¿no? Su palabra dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuso, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no impartirás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de un pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os rescató de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dice que te lo manda ¿cuándo? Hoy. Hoy, Esto fue escrito más de 3000 años de atrás, pero la palabra de Dios es eterna. Es antes, hoy y para mañana. Es hoy que hoy, tienes que hacer estas cosas, hoy ¿no? empezar a ser una nueva persona y obedecer, como dice acá, para que guarde sus mandamientos por 1000 generaciones. Si tú puedes contar desde el principio hasta ahora, ¿cuántas naciones han pasado? ¿Cuántas generaciones han pasado? Viste que acá otra vez describe una nación escogida, una nación santa, ¿no? Una nación que está conectada al Padre, ¿no? A Dios, a Yeshua. Y es todo basado en amor. Otra vez, vamos al mismo tema. Estar escuchando su voz cercamente. Cuando vos estás
andando secamente con otra persona, hay un nivel de amor, hay un nivel de conexión. Si no, no estarías caminando con ellos, ¿no? Teniendo una relación, teniendo una amistad. La Torah es amor. La palabra de Dios es amor. Yeshua dice, Dios es amor. Te está diciendo, es la Torah, ¿no? Y acá simplemente te está diciendo, cuando mi padre leyó, cuando entonces dices, tienes que guardar mis mandamientos, estatutos, ordenanzas. Cuando se habla de estatutos, ordenanzas, mandamientos, Dios no hace una diferencia, no hace una categoría diferente. Es todo uno, es todo igual. Todo significa la Torah, es Él, la palabra de Dios. No hay diferencia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas denominaciones que tratan de explicar las cosas de la Biblia, hacen ellos una separación. Porque cuando intentan explicar a través de sus propios pensamientos, dicen, oh, Jesús vino a borrar las celebraciones o los mandamientos civiles o los mandamientos que explican la celebración, pero no vino a borrar las leyes morales. Entonces, ellos han hecho una división, una categoría. Dios no hace una división, no hace una separación, ¿no? Es todo incluido en la palabra de Dios. So, si Dios no divide, el hombre, ¿quién es para decir, oh, Jesús cuando él vino, él sacó este tipo de ley, pero este tipo de ley no sacó, este tipo de ley no pertenece ahora, este tipo de ley sí pertenece ahora? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la denominación para separar lo que Dios no ha separado? El problema es que te han enseñado por 2000 años que todo lo que estamos leyendo, o sea, los 5 primeros libros, que se conoce como la ley de Moisés, pero es la ley de Dios escrita por Moisés, que es diferente. Es la palabra de él, que no está borrada. Y te han enseñado por 2000 años que esto es únicamente para el judío, no para ti. Si esto es para el judío y no es para ti, ¿qué Dios tienes tú? ¿Cuál es tu Dios? Porque este es para todo el mundo, lo que está diciendo acá. Nada más que han separado. Y para separar han dicho que es para el judío. Ahora, si tú quieres que seas una nación santa, que seas un tesoro para Él, tienes que saber positivamente qué significa una nueva persona, una nueva criatura. Es convertirte al judío. Y entonces cuando te conviertes al judío, esto también es para ti. Y te conviertes en una persona santa, una persona, un tesoro para Él, un pueblo seguidor, amador de Dios. Hay dos grupos en el mundo. El gentil, que es las naciones, y el judío, que es la nación santa, que es el tesoro de Dios, que son hijos de Él. Hay dos grupos nomás. Y no hay ninguna bendición que está hablando del gentil o de las naciones. Pero todas las bendiciones, todas las conexiones al Padre es a través de Israel, el judío, el hebreo, que todo quiere decir lo mismo, ¿no? Si seguimos el ejemplo de Abraham, Abraham antes que supo quién era Dios, era Abraham de Ur, que era un árabe. Cuando Dios lo llama a él, se da cuenta que es el Dios de Israel, se da cuenta que es el verdadero Dios, ¿no? Él se hace una conversión y empieza el proceso de conversión a través de circuncisión, a través de ser un judío. Y cuando él empieza ese proceso de conversión, ¿no?
Él ya no es más conocido como Abraham o Abraham de Ur, es conocido como Abraham el hebreo. Es uno de ejemplos de todo. Obadiah, Josea, Lucas, son profetas, discípulos que eran de las naciones gentiles. ¿Qué pasó con ellos? Se convirtieron. Pero hay una lista de los profetas que habían una conversión. Y es el ejemplo que Dios te da en la palabra, que hay que convertirte de salir de ser gentil, parte de las naciones, y entrar al pueblo escogido de él. Y se empieza esa conversión en esa jornada de tu vida, en empezar en una declaración. Una declaración es, ya no quiero, y lo declaras al mundo, ya no más estoy en los caminos de las naciones, ser gentil, pero quiero ser judío, judía, centrado en el Mesías, ser hebreo, ser Israel. Espiritualmente se empieza ese proceso, pero corporalmente, físicamente, tienes que seguir lo que está pasando espiritualmente en tu corazón. Es un proceso de empezar esa trayectoria de tu vida, ¿no? Se empieza en una declaración, ¿no? Así se empieza todas las cosas de tu vida. No, empiezan de la noche a la mañana. No, pero así se empieza todo. Cuando todos hemos estado en la escuela, cuando estás empezando la escuela el nuevo año, si vos sos un estudiante que quiere exalzar o mejorar, empieza en una declaración. Tú mismo te dices, yo voy a declarar que yo tengo que hacer un buen estudiante. Quiero empezar con un 10 o una A. Empiezas en una declaración y a través de esa declaración empiezas a estudiar, empiezas a hacer, ¿no? De lo que vos has declarado mental y adentro de tu corazón. Así se empieza todo. Cuando vas a un trabajo, ¿qué pasa? Estás declarando a tú mismo, yo voy a empezar este trabajo con el pie derecho. Voy a empezar en este trabajo en entender lo que me están explicando para que yo, ¿qué? Después hacer lo que estás declarando. Bueno, eso no es diferente en la declaración de sacarte de gentil a pasar a ser judío. No es diferente. Se empieza en una declaración y después se empieza en esa acción de lo que vos estás declarando, ¿no? No hay nada diferente, hermanos. Y entonces estamos, como decimos, estamos viendo qué quiere decir ser escogido, ser una nación, ¿no? ¿Qué quiere decir ser seguidor? Estar caminando, ser una nación santa. Si sos una nación santa, sos una persona que sos justa, justa. Volviendo a Apocalipsis capítulo 22, que ahí está declarando al fin que el que es malo, dice Juan, seguís siendo malo. El que no quiere, en otras palabras, seguir la palabra de Dios, sigue haciendo tu plan. A ver cómo te anda. El que es justo, sea justo. Seguí siendo justo. Ya. Seguí, justo quiere decir siguiendo la palabra de Dios, que es justa, la torre es justa. Ya. So, si vos seguís algo que es justo, vos te transformas en algo que es justo, ¿no? Dice, aparte de ser justo, dice, el que es santo, siga siendo santo. Ahí te está declarando lo que estamos diciendo. Una nación santa es una persona justa que está involucrada, centrada en la Torah, la ley de Moisés. Ya. Y ¿No? para ser santa tienes que obedecer lo que Él te dice que hagas. Es para ti. Y para que sea para ti, tienes que tener esa conversión.
Y al fin dice Apocalipsis en esa sección que Dios, cuando Él venga de vuelta, Yeshua el Mesías, Él va a juzgarte no a través de tu fe, no hay nada que ver, a través de tu acción, de tus trabajos, de lo que vos has hecho con la obediencia de la Torah. Eso es lo que está refiriendo Él, ¿no? Cuando Yeshua estuvo con los discípulos en la última cena, la palabra dice que él se ciñó con una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro se negó. Le dijo que no quería que le lavara los pies. El Señor le dijo, si no te lavo los pies, no podrás tener parte conmigo. Entonces él le dijo, límpiame todo. Le dice él, no hace falta, porque la palabra te ha limpiado. Únicamente te voy a lavar los pies. Está diciendo la palabra. Él no le está diciendo, porque has creído en mí, estás salvo o estás limpio. Él le dijo, porque la palabra te ha limpiado. Es la única forma de tener la palabra en tu corazón, que eso es el deseo de él. Vas a tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y Él va a vivir en ti todos los días hasta el fin. Deuteronomio capítulo 26 va a leer mi padre otra sección de lo que estamos hablando. Te estamos dando diferentes textos bíblicos para que tú sepas que todo es unión, es el mismo pensamiento, misma interpretación. Deuteronomio capítulo 26 del 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guarde todos sus mandamientos, a fin de que saltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Todo es la misma cosa, no cambia. Esto es importante. Hemos visto varios textos bíblicos que es lo mismo, no hay cambio. Esto es muy importante porque Dios no cambia ni la manera ni el modo de Él para explicar o hacer algo diferente. Si Dios cambia digamos, una cosa de lo que Él es y cómo Él hace, si Él cambia una cosa, un porcentaje, si cambia 0.0001, que es un milímetro de quién es Él, en cómo Él actúa, cómo Él explica, cómo Él enseña, si Él cambia una de esas cositas, que es mínimo, como un pelo, Él no es un Dios perfecto. Él no es un Dios que cambia. Porque cambiar te da el entendimiento que lo que Él hizo antes no es efectivo, de lo que Él hizo antes no es perfecto, entonces hay que cambiar. Hermanos, Él no cambia, el que tiene que cambiar sos vos es el que tiene que cambiar, para conformarte a la Torah de Él. La Torah de Él, que es la palabra de Él, que es el aliento y la voluntad de Él, ¿okay? Que es el DNA de Él, no cambia. El método de Él de enseñar, de aplicar, no cambia. Dice la Escritura que ni la sombra de Él cambia. Pero lo que te han explicado por 2000 años, que Dios ha cambiado cuando el Mesías vino acá en la tierra. Y que Dios tuvo que cambiar la método de
de enseñar o de aplicar. Eso es absurdo. Si Dios cambia, No es un Dios perfecto. no es un Dios perfecto. Que Dios lo perdone por pensar eso. Vos no quieres que Dios cambie. Ya lo hemos dicho varias veces, que cuando vino Yeshua, ¿qué dice Juan? Que la palabra que estamos leyendo son los primeros 5 libros. Esa palabra se hizo carne en Yeshua. ¿Cómo puedes pensar y aceptar lo que te enseñan si él se hizo, esa palabra se hizo carne? ¿Cómo él va a venir a decir algo nuevo, algo diferente? Es imposible, porque es la palabra de él que se empieza a caminar, a hablar, a estar contigo. Así que lo que te han enseñado es erróneo y te está conduciendo por un camino equivocado. Tienes que pensar y analizar y vas a entender y aceptar la verdad, porque la verdad te hará libre. Cuando Yoshua dice en Juan 1:1 que él se hizo la Torre, entonces hay un nivel de someterse A la Torah. a la Torre, porque él se hizo la Torre, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es mayor? ¿El que se hizo o el que ya estaba y lo permite al Mesías a someterse para que se convierte? ¿Qué es el mayor? La palabra de Dios, que es la Torah. Porque Yeshua se hizo, se somete, se transforma en eso. Lo mayor es la persona que se ha transformado en algo mejor. Nunca te vas a transformar en algo que es peor o menor O diferente. o diferente. Nunca. Ya. Para mejorarte, en otras palabras, te tienes que someterte a algo mejor. Te doy un ejemplo. Yo era deportista toda mi vida en jugar hockey sobre el hielo. Lo hice eso toda mi vida. Para mejorarme, yo no me juntaba con jugadores que eran peor que mí o que no tenían interés o que eran lo peor. Porque yo no me iba a someter a ese nivel porque, ¿qué pasa? Te vuelves peor, ¿no? Pero yo buscaba jugadores, equipos que eran sumamente mucho más para yo someterme a ese grupo. ¿Y qué hace eso, esa aplicación? Te haces mejor, te sometes a eso y te haces mejor jugador, mejor persona porque estás sometiéndote a un nivel más alto que ti. Eso es la misma mentalidad de Yeshua. Yeshua es Dios, es la palabra de él. Pero ¿qué es más grande? ¿Dios o Yeshua? Claro que los dos son iguales, pero hay un nivel de autoridad que hay más en lo que es el Padre. Por eso se llama el Padre y por eso el Hijo se llama el Hijo, ¿no? Hay un nivel de autoridad, digamos, que el Padre es máximo. Y el objeto del Mesías es llevarte al Padre, que es el máximo. Él se somete o se une a la palabra de Dios, que es la Torah. Se hizo eso. ¿Qué es más? La Torah. Ahora, si tú analizas lo que te han enseñado, que los primeros 5 libros son para los judíos y Yeshua se hizo esa palabra. Tú estás diciendo que has recibido a Yeshua, pero no crees y el principio de la Biblia dice que son para los judíos. ¿Cómo funciona en tu vida esto? Si crees en Él, pero no crees en la palabra que es Él, porque eso es Él, la palabra. ¿Cómo ves eso? ¿Te das cuenta que te están enseñando cosas que están equivocadas? Tienes que centrarte en solamente en un pasaje, en Juan 1:1 y Juan 1:15.
y Él te va a dar, ahí vas a encontrar la respuesta. Y si has aceptado a Yeshua, tienes que aceptar la palabra y seguir lo que la palabra dice, guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones y hacer y observar la fiesta y observar ese día. Este es un día especial para Dios porque es santo, no mañana, hoy. Demos un ejemplo en el Brit Hadashah. Brit Hadashah es traducido efectivamente el renovado pacto, aunque lo conociste como el Nuevo Testamento. Renovado pacto. En otras palabras, Yeshua, el trabajo de él era para enseñarte efectivamente qué es la Torah, ¿no? Y como él dice que la palabra que es la Torah se convirtió Yeshua en ella, ¿qué dice Yeshua cada vez que escoge un discípulo? Vení y seguime a mí. Si él es la Torah, porque eso es lo que dice Juan, le está declarando a los discípulos, seguí la Torah. Ya, es simple, Yeshua es es la fácil de entender. manifestación de la Torah. So, pensá en eso. Todo de lo que él dijo, enseñó, los milagros, es la manifestación de la Torah, la ley de Moisés. Y él te dice, seguime. La otra cosa que queremos clarificar, porque muchos de los domingos en la mañana dicen, Jesús llenó la ley. ¿Para qué? Y eso se quedan ahí. Él no borró la ley, la llenó. Pero eso es, aparte que no saben de lo que están hablando, ellos no hacen lo que él te dijo que hacer. Seguí la Torah. Yo soy la Torah, seguime a mí. Hacé lo que dice la Torah. Entonces, es una explicación, es un juego en palabras que usan. Es una explicación que dicen, sí, él lo llenó, pero lo borró para mí. Es lo que están diciendo. Porque ninguno de los que se reúnen los domingos en la mañana siguen la Torah, ni explican, porque si no siguen es porque no están explicando la ley de Moisés. Y entonces ellos declaran, Jesús la llenó para borrarla para mí, porque yo no hago nada de eso. Y eso no es la correcta interpretación. Yeshua lo llenó, lo hizo, llevó el ejemplo y él te dice ahora, seguime a mí. Cuando él dijo que todo el mundo creo que conoce este pasaje, cuando él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, tiene que ir a la base, al ADN de él. ¿Cuál es? La palabra. Si él te dice, yo soy el camino, quiere decir que la palabra es el camino. Si él te dice, yo soy la verdad, es la palabra, porque es él la palabra. Si él te dice que él es la vida es la palabra. ¿Te das cuenta cómo funciona? Cómo te explica y te dice él el significado de esas tres palabras. La verdad, el camino, la verdad y la vida. Es la palabra, porque él es la palabra. Vamos a seguir en el Brit Hadashah, el renovado pacto, lo conociste como el Nuevo Testamento, en el primera carta de Pedro, capítulo 2. Antes que lea el capítulo 2, versículos 9 al 10, quiero explicar para que sabemos qué es el contexto de este capítulo. El contexto de este capítulo es cómo ser, digamos, rocas vivientes para edificar el templo santo de Dios, que nosotros somos participantes en eso, ¿no? Y cuando vos empiezas a leer, da una explicación de cuáles son los que son rocas vivientes, ¿no? Y cuáles son los que no son rocas vivientes. Las que son no rocas vivientes, lo encuentras que ellos han rechazado la piedra angular del templo viviente que vos sos participantes. ¿Son quién? Son
¿Quién son los que han rechazado? Los que son desobedientes a la palabra, lo dice en el versículo 8. Esos son los que han rechazado la palabra que es la Torá. Son gente que no están involucradas en el templo santo espiritual que está hablando acá Pedro, que son las rocas vivientes. Las rocas vivientes que son lo que son los opuestos que son desobedientes, somos los que somos obedientes a la palabra de Dios. Mire lo que somos nosotros, como Pedro describe que somos. A ver si es algo diferente de lo que hemos leído en el Torah o la Tanakh. La Tanakh simplemente es el Viejo Testamento. Dice así, mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, ¿te das cuenta? Que necesita una transformación, necesita ser una nueva persona, pero que ahora es pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando haces la voluntad de Él y sos una nueva criatura, sos un judío, ahora sí has alcanzado misericordia. Viste que es el mismo vocabulario. Nación santa, un pueblo escogido, un tesoro de Él, ser hijos o hijas de Él, todo quiere decir lo mismo. Y la manera para obtener eso es salirte de ser llamado gente del pueblo, de las naciones, y ser gente escogida de Él, la gente de Dios, una transformación, una conversión, ¿no? Ahí vemos. Volvemos a Deuteronomio 28, pa. Capítulo 1. Del 1 al 4. No, del 1 al 14. Deuteronomio 28, vas a leer del 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serás tus canastas y tu alteza de amasar. Bendito será en ti tu entrar y tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino, saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría y te iba a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia en tu tierra, en tu tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás y anunciarás a naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy,
ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahí está. Todo es bendición, todo es gozo, si sigues la Torah de Él. Lo que es no bendición, que es juicio, es la segunda parte de ese capítulo 28. Si vos no haces, tenés bendición y tenés juicio, tenés vida y tenés muerte. Acá en la palabra de Dios que es eterno te está explicando, si vos haces, sos escogido, nación mía, santa nación, grupo, gente, mi familia. Todo eso es parte de si vos sos obediente a la Torah de Dios. Si sos en contra, es una maldición y es lo opuesto de bendición, es muerte. Es apartado y no es ser acerca de él. ¿Querés ahora seguir con Jeremías capítulo 31 del versículo 31 al 34? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No es que va a ser algo nuevo, escuche. No como el pacto que hice con su padre en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Qué hizo él? Él hizo los 10 mandamientos en una tabla, en una piedra. Fíjese ahora. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, o sea, mi Torá, en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la nueva que dice ahí que vienen días nuevos, renovados. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordará más de sus pecados. Esto está hablando Jeremías y está haciendo una profecía y está explicando el renovado pacto. Lo conociste vos como el Nuevo Testamento. Es el Brit Hadashah. Ese es el tema del renovado pacto, el tema del Nuevo Testamento, el tema de la explicación de los evangelios, de lo que va a venir a ser el Mesías. Va ahora a poner la ley de Moisés, que es la Torah, dentro de tu corazón, que ahora sea parte de ti, que sea la DNA de ti. Y ese es el trabajo del Mesías que vino a hacer, ¿no? Porque está Jeremías profetizando sobre el tema de lo que va a pasar en el renovado pacto, en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Eso es lo que está Jeremías explicando, ¿no? O estás profetizando, ¿no? Entonces, cuando viene ese Mesías en los evangelios, tiene que ir en línea de lo que está profetizando Jeremías, porque lo que viene en la mente de Jeremías para profetizar viene del Padre. Ya, no es idea de él. Y la transformación es que ya no va a la Torá en dos piedras, sino tiene que estar en tu corazón. Y si has recibido a Yeshua como tu Salvador, tienes que tener la palabra en tu corazón. Es la única forma que Él pueda hacer realidad el versículo que dice que Él estará todos los días contigo hasta el fin. Es la única forma, tener la palabra de Él en su corazón. Y este pasaje también, si vos no conoces cómo interpretar, lo pierdes, lo pierdes. Porque ¿quién son los únicos que siguen la ley de Moisés? ¿Quién son los únicos que siguen la Torah? Son los judíos. No, nadie más lo hace, ningún cristiano lo hace porque son parte de las naciones. Pero acá te está diciendo que la Torah va a estar escrito
y es el renovado pacto a Job, a Jacob y a Israel, digamos el judío, el hebreo. Entonces, y si está profetizando del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el renovado pacto, quiere decir que toda gente que está del nuevo pacto para adelante, de la crucificación para adelante, tienen que ser judíos, tienen que ser hebreos, israelitas, físico y espiritual, porque son los únicos que seguimos la Torá. Esa es la definición exacta de ser una nueva criatura. Y eso es lo que Jeremías está diciendo. No solamente que la torre va a estar puesto, pero hay una conversión. Es lo que estamos diciendo. Una conversión. Y eso es lo que está, es el tema del renovado pacto, el Nuevo Testamento, el trabajo del Mesías. Y el Mesías, eso es lo que él te explicó. Pero como vos tienes los lentes gentil, con una mente gentil, no has visto lo que está diciendo el Mesías. Pero si vos te pones los lentes hebreos, sos judío espiritualmente y empezar tu jornada, ahora vas a saber lo que el Mesías te está explicando y enseñando. Y lo que está refiriendo a ser el pastor de un rebaño, que ese rebaño son ¿qué? Ovejas, no son corderos. Ahora vos tienes que investigar qué quiere decir oveja y qué quiere decir cordero, porque los corderos no están en el rebaño de Yeshua, ¿no? Te lo dice al final, cuando tú estés enfrente de él. ¿Qué dice él? Dice que a su derecha pondrán las ovejas, o sea, los judíos, y a la izquierda los cabritos, que son los gentiles. Tú decides de qué lado vas a estar cuando estés en su presencia. Él te lo dice bien claro acá. Una nueva persona, una nueva criatura. Deja de ser gentil y entra a ser judío. Y esto que te han enseñado que es para los judíos, que sea para ti. Y cumpla sus mandamientos. Cumpla y observe las fiestas que son importantes. Las fiestas no son fiestas judías, sino son fiestas solemnes de Dios. Porque Él quiere tener un encuentro contigo más personal en cada fiesta. Debes observarla. Y este día, no te olvides. No vayas los domingos, que los domingos no te va a escuchar Yeshua. Vamos al último texto que vamos a escoger en primera carta de Juan. La primera carta de Juan, le urjo que leas todo el capítulo 3, ¿no? Para tener el contexto. Pero he escogido dos partes de ese capítulo. Mira cómo empieza y casi cómo termina este capítulo. Okay, acá tenés las dos pilares de este capítulo 3 de la primera carta de Juan. Va a leer la primera pilar, que es versículo 1. Dice así: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto Él mandó por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Acá está diciendo el primer pilar de este capítulo que somos llamados hijos de Dios. Recuerda, estamos hablando de ser una nación escogida. La nación escogida, desde ahí sale una gente que es un tesoro. Esa gente de ese tesoro son hijos y hijas de Él. Estás conectando todo. Entonces, esa es la primera pilar de ese capítulo, que somos hijos y hijas de Él. ¿Qué consiste ser hijos y hijas de Él? Ahora vamos a ver la segunda, digamos, pilar de este capítulo, que se encuentra casi al fin de ese capítulo. Vas a leer ahora versículos 22 y al 24. Y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua y que amemos unos a otros, unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Es simple, en realidad ni hay que explicar. Ya, La primera, por parte primera parte o pilar era que hijos y hijas de de Dios. Dios. La segunda pilar para tu casa son, ¿qué son estas hijos y hijas de Dios? Son los que guardan los mandamientos Mandamiento. de Dios, ¿no? Fíjese que estamos leyendo acá lo que el mundo o las religiones han separado, nuevo y viejo. Entonces, estamos hablando de lo que ellos dicen nuevo. No hay nada nuevo. Acá se está diciendo que guarde sus mandamientos. No está diciendo que si crees en Yeshua no necesitas más nada. Está diciendo que la única forma de ser salvo y ser hijo de Dios y ser pueblo santo es guardar sus mandamientos, que son cosas agradables a Él. Pero te diste cuenta que están todos unidos. Es creer en el Mesías Yeshua y guardar los mandamientos. Esas son las dos claves que en realidad es una clave. ¿Ok? Y de ahí somos ahora habitantes de Dios. Pueblo santo. Espero que le han gustado, que hemos prendido juntos, que hemos alabado y proclamado a los cuatro vientos de este mundo que el Mesías es Yeshua y los mandamientos del Padre, que es la Torah, trabajan en unión para obtener salvación, habitar con el Padre. No se olviden de poner los deditos para arriba. Que el próximo mensaje en una semana la puedan seguir escuchando. Estamos acá toda la semana, todos los sábados, llevando la palabra. Espero que la reciban, la acepten y hagan, porque es la única forma de estar en su presencia y estar al lado derecho del Hijo de Dios. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que Dios los bendiga en esta semana y no se aparten de sus mandamientos. Nos veremos.